Ya, vamos a comenzar entonces. A nombre del tribunal doy la bienvenida a los abogados de las partes y a la abogada. Que tengan un muy buen día y voy a efectuar algunas prevenciones a efectos de que la audiencia se lleve a cabo con normalidad. En primer lugar, solicitamos apagar los teléfonos celulares, también silenciar las alertas sonoras vinculadas a los dispositivos electrónicos que estén utilizando. Y solicitamos también mantener silenciado el micrófono mientras no estén haciendo uso de la palabra. Respecto de la videoconferencia, está prohibida su grabación individual, así como la toma individual de fotografías o capturas de pantalla. Está también prohibida su interrupción, por lo tanto solicitamos adoptar los resguardos necesarios a efectos de que evitar la entrada o salida de personas del lugar elegido para su transmisión. También se informa que si la audiencia se ve interrumpida por desperfectos técnicos sin que esto afecte el derecho a defensa, el tribunal decretará un receso por un tiempo prudente a efectos de solucionarlo, y si ello no fuere posible, se fijará una nueva vista de la causa. Se recuerda también que conforme al artículo 226 del Código de Procedimiento Civil está prohibido presentar en la vista de la causa de defensas escritas, por lo tanto también está prohibida su lectura en esta audiencia, sea que estén en formato físico o en formato digital. Respecto de las partes, si es que estuvieran presentes, estas podrán tomar asiento al lado de sus abogados, pero solo con la autorización del tribunal podrán hablar entre sí durante el desarrollo de la audiencia. Se informa también que, dado la cantidad de intervinientes, se hará un receso después del primer alegato. Para todos los efectos legales se deja constancia que el tribunal se instala con los ministros señores Iván Hunter Ampuero, Carlos Valdovinos Geldes y Javier Millar Silva, quien habla y quien preside. Dicho eso, entonces, vamos a dar inicio formalmente a la vista de la causa rol R37-2021, caratulada Nicolás Reicher Haferbeck, Confisco de Chile, Ministerio del Medio Ambiente, acumulada a esta la causa rol R38-2021, caratulada Silvia Haferbeck Moore, Confisco de Chile, Ministerio del Medio Ambiente. Bien, solicitamos entonces que los abogados de las partes se identifiquen con su nombre completo, su RUT, e indiquen el nombre de su representada. Para estos efectos ofrezco la palabra en primer lugar, bueno, el reclamante de la causa R37-2021 no está presente, entonces el abogado. Se entiende que abandona su derecho a presentarse en la audiencia. Por la reclamante, entonces vamos a dar la palabra a la abogada de la reclamante en la causa R38-2021, doña Paula Nieto. Buenos días, ilustre tribunal. Mi nombre es Paula Nieto Pino, abogado en representación de doña Silvia Haferbeck Moore. Muchas gracias, colega. Para los mismos efectos, ofrezco la palabra al abogado del fisco, don Mauricio Flores. Gracias, señor presidente. Comparece por el Ministerio del Medio Ambiente, Mauricio Flores Rocco, quien es abogado del Consejo de Defensa del Estado de la Ciudad de Valdivia. Muchas gracias, colega. Y finalmente al abogado del tercero coadyuvante de la reclamada, don Eric Villegas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Comparezco en representación del tercero coadyuvante de la autoridad reclamada, la Municipalidad de Valdivia, abogado Eric Villegas Rogel, ya individualizado en estos antecedentes. Muchas gracias, colega. Bien, para el desarrollo y orden de la audiencia, se comunica a las partes que la presente audiencia está siendo grabada y transmitida por streaming. Un registro de esta quedará a disposición de las partes en la página electrónica del tribunal. Actúa como relator el señor José Hernández Riera. Asiste también al tribunal como soporte técnico el funcionario de informática, señor Javier Subiabre Añasco. Y está también presente la periodista del tribunal, señorita Antonieta Daine Ortiz. Dicho eso, entonces, ofrezco la palabra al relator para comenzar la relación.
Señor relator, por favor, puede comenzar la relación. Muchas gracias, señor ministro presidente. En las causas ROL R37 de 2021 y R38 de 2021, don Nicolás Reichard Haberbeck y doña Silvia Haberbeck Moro, respectivamente, interpusieron reclamación de ilegalidad del artículo 3 de la ley 21.202 en contra de la resolución exenta número 1159 de 13 de octubre de 2021, por medio de la cual el Ministerio de Medio Ambiente reconoce como humedal urbano a un conjunto de humedales denominado humedales urbanos Bosque Miraflores, Las Mulatas, Guacamayo, publicada en el Diario Oficial el 15 de noviembre de 2021 a partir de la solicitud hecha por la Municipalidad de Valdivia. El señor Reichard expone que es dueño del terreno denominado Lote 22A, ubicado en el sector Cancachilla, bajo el rol número 2723-8, mientras que la señora Haberbeck expone que es dueña de un terreno denominado Fundo Miraflores, ubicado en el mismo sector, bajo el rol número 2433-15. Agregan que ambos predios se encuentran parcialmente al interior de los límites declarados en la resolución reclamada y que esta sería ilegal y causa perjuicio por las siguientes razones. En primer lugar, como una alegación común a ambas, es que la solicitud de reconocimiento de humedal debió contar con el acuerdo previo del Consejo Municipal de la Municipalidad de Valdivia en virtud del artículo 65 de la Ley 18.695. Entender lo contrario implicaría que el alcalde podría modificar el plan regulador comunal sin una autorización del órgano colegiado. Luego indicaron que la solicitud de reconocimiento hecha por el municipio no indicó la superficie expresa a declarar, incumpliendo el artículo 8, letra C del Reglamento Humedales Urbanos. Esta es una alegación específica de la causa R37 de 2021. Luego señalaron que la municipalidad no habría subsanado las observaciones técnicas realizadas por la Seremía de Medio Ambiente de Los Ríos a su solicitud de reconocimiento. También que hay infracción al debido proceso y al principio de contradictoriedad porque no fueron notificados del inicio del procedimiento ni del acto administrativo terminal, afectando su derecho al debido proceso. Tampoco se habría identificado el régimen de propiedad de los terrenos potencialmente afectados por la solicitud del municipio y que la finalidad de esta es identificar a los propietarios para luego emplazarlos a través de la notificación personal, por lo menos. También señala que hay vulneración del derecho de propiedad porque se conculcan los derechos de uso y goce y no hay indemnización alguna. Además, en la causa R38-2021 se agrega que esto constituye una expropiación regulatoria que vulnera su garantía constitucional de igual repartición o igualdad en la repartición de las cargas públicas y a desarrollar cualquier actividad económica ilícita. Señalan también que son insuficientes los estudios y actividades realizadas por la municipalidad y por la Seremía de Medio Ambiente, pues solo se hizo una visita a terreno para caracterizar y delimitar al humedal urbano in situ, que para hacer esta caracterización y delimitación, por lo menos en esos sectores, no basta la fotointerpretación satelital. En la causa R37-2021 se indica también que la Seremía de Medio Ambiente no estaría autorizada para modificar y aumentar de oficio la superficie solicitada por la municipalidad. Mientras que en la causa R38-2021 se indica que el predio en cuestión, el predio de la señora Haberbeck, está destinado a la producción supragropecaria desde hace más de 134 años y que está intervenido para dicho propósito, y que en él no se cumple ninguno de los criterios de delimitación. Respecto a esta alegación, posteriormente a FOGES 401, se acompañó un informe técnico que daría cuenta de que en este sector no se cumplirían los requisitos para entender que es un humedal urbano. Sin embargo, este informe fue objeto de observaciones por el Consejo de Defensa del Estado en un escrito de FOGES 434, en la cual hace señalamientos de índole formal, pero también técnica a ese informe acompañado por la reclamante. Por lo anterior, solicitan ambos reclamantes que la resolución reclamada sea dejada sin efecto o en subsidio que se excluya de su propiedad y con expresa condena en contra. En su informe del Consejo de Defensa del Estado, junto con acompañar a la copia autentificada del expediente administrativo, solicita el rechazo de ambas reclamaciones con expresa condena en contra fundado en lo siguiente. El Ministerio de Medio Ambiente ha obrado en ejercicio de sus facultades contenidas en la Ley 19.300 y la Ley 21.202 para efectos de declarar este humedal urbano, encontrándose la resolución reclamada debidamente fundamentada y teniendo por fin la protección de la diversidad biológica y el valor ambiental de dicho humedal,
resultando de ella una legítima limitación al derecho de dominio de los reclamantes con una base legal y constitucional que no constituye una privación del derecho de dominio ni tampoco una expropiación regulatoria. Señala que el reconocimiento de humedal urbano declarado conforme a la Ley 21.202 y su reglamento es un acto administrativo que corresponde a una manifestación en pro del interés general de la nación, como es la conservación del patrimonio ambiental y la naturaleza, y por el cual se cumple con el mandato constitucional del artículo 19, número 8, inciso primero de la Constitución, y que la limitación del dominio y sus facultades en concreto estaría autorizada por el artículo 19, número 24, inciso primero de la Constitución Política, en relación con el artículo 19, número 8, inciso segundo de la misma, y que están parados los principios de juridicidad y legalidad. Señala que la Seremía de Medio Ambiente actuó correctamente al tener por subsanadas las observaciones que hizo a la solicitud de declaración de humedal urbano presentada por la Municipalidad de Valdivia. Agrega que no es un requisito de la Ley 21.202 ni de su reglamento, ni que tampoco es competencia de los consejos municipales, de acuerdo con la Ley 18.695, el que deban pronunciarse favorablemente respecto a la solicitud de reconocimiento de humedal urbano. Por lo que tampoco es una condición exigible por el Ministerio de Medio Ambiente al momento de realizar dicha solicitud. Además, señala que ni la solicitud de reconocimiento de humedal urbano, ni su reconocimiento como tal, tienen el efecto jurídico de modificar in actum un plan regulador comunal, sino que a partir de la publicación de la resolución que reconoce humedal urbano, existe la obligación de modificar el plan regulador comunal incorporando dicha área de valor natural, debiendo para ello darse cumplimiento a los requisitos y al procedimiento establecido en la Ley 18.695, oportunidad en la cual el Consejo Municipal deberá pronunciarse en virtud de lo que establece los artículos 65 y 79 de la letra B de dicha ley. Agrega también que el Ministerio de Medio Ambiente notificó, conforme a lo dispuesto en la Ley 21.202 y su reglamento, tanto la resolución exenta de admisibilidad a trámite de la solicitud de reconocimiento del humedal urbano, como la resolución reclamada. Que esta forma de comunicación del acto administrativo de notificación concuerda con lo establecido en el artículo 48, letras A y B de la Ley 19.880, y por lo tanto no se ha vulnerado las garantías del debido proceso ni el principio de contradictoriedad y bilateralidad de la audiencia de los reclamantes. Y incluso la reclamante señora Haberbeck hizo una presentación durante la etapa de recepción de antecedentes por parte del público general que tiene este procedimiento de declaración de humedales. Luego, en el aspecto sustantivo, señala que para la delimitación del humedal urbano se siguieron los siguientes pasos metodológicos: primero un trabajo de gabinete, luego una fase de campo para la aplicación en terreno de los criterios de delimitación, y luego una fase posterior para el desarrollo de la cartografía de los límites del humedal estudiado. Si bien señala que estas etapas pueden ser sucesivas, también pueden ser, o normalmente son de forma iterativa. Es decir, a veces se desarrollan paralelamente y por lo tanto se va haciendo tanto el trabajo de fase de campo como el de gabinete y de desarrollo de cartografía de manera paralela. Respecto al trabajo de gabinete en particular, señala que la cartografía original propuesta por el municipio fue revisada por el Ministerio de Medio Ambiente con el objetivo de definir la correcta delimitación del ecosistema a través del cumplimiento de al menos de uno de los 3 criterios de delimitación establecidos en el reglamento de humedales urbanos, para lo cual realizó un análisis multicriterio en conjunto con la municipalidad, el cual consideró la fotointerpretación, el análisis de curvas de nivel y una visita a terreno el 24 de agosto de 2021. Señala que se revisaron también en esta etapa las presentaciones del público general, entre ellas la de la señora Haberbeck. Respecto al trabajo de campo, se hizo la referida visita a terreno el 24 de agosto de 2021, la que cuenta con un registro fotográfico. Expone también que mediante carta número 43 de 24 de septiembre de 2021, la Seremía de Medio Ambiente solicitó a la señora Haberbeck autorización para el ingreso a su predio, la que no tuvo respuesta, por lo tanto se levantó información con imágenes de dron y se identificó la presencia de vegetación hidrófita y la existencia de un régimen hidrológico de saturación, ya sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica. Señala que luego se procedió al desarrollo de la cartografía rectificada. En el caso del predio del señor Richards, señala que se detectó en imágenes aéreas de dron la presencia de inundación visible y de la especie hidrófita totora, la que respalda la existencia de los criterios de limitación de régimen hidrológico de saturación y de presencia de vegetación hidrófita en el área delimitada como humedal urbano en su predio,
según se ilustraría en unas figuras que se insertan en el informe, pero que también estarían en el expediente administrativo. En el caso del predio de la señora Haberbeck, señala el Consejo de Defensa del Estado que se detecta con imágenes aéreas de drone un humedal tipo palustre altamente intervenido con presencia de régimen hidrológico de saturación y de las especies hidrófitas cortaderas, totora, botón de oro y costilla de vaca, lo que respalda la existencia de los mismos criterios de limitación que el otro predio que está en cuestión acá, el del señor Reichardt. Añade luego que el estándar de motivación que cumple el acto administrativo reclamado es suficiente, conforme a los artículos 11, inciso segundo y 41, inciso cuarto de la Ley 19.880, pues basta que la motivación sea sucinta y suficiente para que se puedan conocer los motivos del acto, no siendo necesario recoger todos y cada uno de los antecedentes que formaron parte del ítem procedimental que concluyó con el acto administrativo terminal. Señala que en cualquier caso, estimarse que concurre un vicio de legalidad formal en la generación del acto administrativo, es necesario que éste realmente esté en condiciones de causar un perjuicio, entendido como el menoscabo de un derecho ajeno a la ley. Esta situación no ocurre en el presente caso. Por su parte, la Municipalidad de Valdivia, el tercer coadyuvante de la reclamada, solicitó el rechazo a la reclamación, también con expresa condena en costas, basada en los mismos argumentos que el Consejo de Defensa del Estado, aunque agrega en su solicitud, agrega en su escrito que en su solicitud de declaración de humedal urbano dirigida a la Seremía de Medio Ambiente sí expresó en la cartografía la superficie total que estaba involucrada en la declaratoria, pero el resto de los argumentos son similares a los señalados por el Consejo de Defensa del Estado en su informe. Eso sería todo, señor ministro presidente. Muy bien, muchas gracias, señor relator, por concluida entonces la relación. Vamos a pasar a los alegatos de los abogados. En primer lugar, se deja constancia entonces que, de acuerdo a lo informado por el señor relator, que el abogado señor Nicolás Reichardt, reclamante en la causa R37-2021, no se anunció y no dio cumplimiento a la carga de informar un medio necesario para su contacto, por lo tanto, se entiende que renuncia a su derecho de presentarse en esta audiencia. Dicho eso, entonces vamos a ofrecer la palabra a la reclamante de la causa R38-2021, conforme lo anunciado por la abogada señora Paula Nieto Pino. Tiene 30 minutos para alegar y se encuentra autorizada para el uso de proyección. Pues puede comenzar su alegato, doña Paula. Con la venia de este ilustre tribunal, doy inicio a este alegato y pido permiso para compartir pantalla, por favor. Necesito que me indiquen si esta se ve y poder compartir el medio audiovisual que está autorizado, por favor. Se ve la pantalla, se ve una presentación. Muy amable, muchas gracias. Para iniciar, bueno, está en la causa del rol 38 acumulada con el R37, tal nos ha dado cuenta el relator. El alegato se basa principalmente en los hechos que es basado en el informe técnico acompañado a Foja 403, elaborado por el profesor Serrano et al. Y en el derecho haremos presente a lo ya presentado en el recurso de reclamación, en el escrito, y además haremos referencia a la guía de limitación y caracterización de humedales urbanos de Chile. En cuanto al análisis que se ha incorporado a Foja 403, que es un análisis del suelo de los predios del Fondo Miraflores incorporado al humedal de Bosque Miraflores, Las Mulatas y Guacamayo, Antibes, Valdivia, Chile, este se basa principalmente en un análisis cartográfico, en un catastro, en un catastro de flora y fauna, en un mapa de las coberturas del uso actual del suelo y en análisis de la literatura de información técnica disponible, todo lo cual se ocupa para desvirtuar que esta declaratoria cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo 15, principalmente en su artículo 8º, literal B. Como resultados generales de este informe, nosotros podemos distinguir dos grandes áreas. La primera es la hidrología y relieve, y la segunda la flora, fauna y vegetación. Dentro de la hidrología y de relieve, podemos ver, y como estas son fotos del predio Miraflores de febrero del 2022 que están adjuntadas en el propio informe. Los predios presentan pretiles con puertas y canales de drenaje que mantienen una humedad del suelo que favorece el desarrollo de praderas de uso agropecuario.
Tal como señala el informe, este uso data de más de 134 años a la fecha. El relieve es plano e inclinado hacia los cursos de agua cercanos para favorecer el drenaje y es un paisaje altamente entropizado, semi-rural y bastante cercano al límite urbano. En cuanto a la flora y fauna y vegetación, se detectaron en este estudio de campo, que fue efectuado por 2 días en terreno, 61 especies de flora, 57 exóticas y con bajo endemismo, 27 de fauna, con una endémica del 3,7%, y se hace presente que no existen formaciones vegetales hidrófitas, solo presencias esporádicas de algunos ejemplares de plantas palustres en los canales de drenaje, lo cual es sumamente relevante para cumplir con los requerimientos del citado reglamento. Las próximas figuras dicen relación solamente con una ubicación general. La ubicación en líneas azules es lo que marcan los lotes A, B y C del Fondo Miraflores que forman parte de esta reclamación. En la figura número 2 están los límites A, B y C en líneas azules del Fondo Miraflores, y en la línea celeste del humedal urbano, yo creo que se alcanza a apreciar bien en la presentación, y además en la línea roja nosotros tenemos la declaratoria del santuario Angachilla, ¿ya? Porque hay 2 áreas protegidas que se superponen en esta situación. Viéndole el resultado 1, relacionado con el artículo 8 y el análisis cartográfico, podemos desprender que los lotes A, B y C del Fondo Miraflores se encuentran cercanos al límite urbano al sector Angachilla. Y 2, los polígonos de la declaratoria del humedal urbano incluyen praderas agrícolas, cuerpos de agua y vegetación ribereña. Si nosotros vamos al segundo resultado del informe presentado por el profesor Serrano, en la figura número 3, nosotros podemos ver el mapa de la vegetación y coberturas del uso actual del suelo del sector Fondo Miraflores, ¿ya? Nosotros acá vemos la leyenda en detalle, una explicación que paso a detallar junto con la figura 4, que nos da un mapa de la síntesis de la vegetación ribereña, los límites de los lotes de las declaratorias de humedales y todo. Esto es todo en base a elaboración propia por los estudios de campo. Luego, ¿qué tiene que ver lo que yo les estoy mostrando? ¿Por qué estoy mostrando estos mapas? ¿Por qué hacemos referencia nuevamente a esta figura? Porque en atención al criterio 1, que nos establece el artículo 8, literal D, que nos dice que a lo menos tiene que estar presente uno de estos elementos. Tenemos la presencia de vegetación hidrófica. Los predios analizados presentan praderas de uso pecuario, que desde hace más de 60 años presentan obras humanas, y no presentan vegetación hidrófica. Ojo, perdón que ocupe el término coloquial, discúlpenme. La vegetación hidrófica, sí hay ejemplares de algunas especies de ella, pero la doctrina y los estudios son claros que la presencia de un ejemplar no hace que exista vegetación hidrófica, lo cual es amparado estos dichos por la doctrina acompañada en este estudio. Nos señala además que es altamente probable que debido a la afectación por cambio climático y además el aumento de levantamiento natural de esta zona, tras el terremoto de 1960, en el futuro se espera que estos predios se hagan aún más secos y por lo tanto menos proclives a albergar este tipo de flora y fauna que era característica de los humedales valdivianos. Con respecto al criterio número 2, que es la presencia de suelos con mal drenaje o sin drenaje, hace varias décadas ya, como he mencionado, el predio Miraflores incluidos poseen caminos, canales, drenajes, pretiles y compuertas que impiden la presencia de suelos con o mal drenaje. Se basa esto en el estudio de cambio, más y acompañamos también, no solamente en este alegato, sino que todas las imágenes están sacadas del informe ya presentado, de la imagen satelital del lote C, donde se indica la presencia marcada ahí de canales de drenaje, de pretiles en la parte inferior de la imagen, y en la parte superior de ella, ustedes pueden apreciar el camino. Con respecto al criterio tercero, el régimen hidrológico de saturación permanente
o temporal, debido a la presencia de estos canales de drenaje, como mostraba en la imagen anterior, y en la existencia de compuertas, los suelos de las praderas de uso agropecuario del Fundo Miraflores no presentan un régimen hidrobiológico de saturación permanente o temporal. La figura número 6 nos muestra el plano de levantamiento topográfico del lote A realizado por Censo-Fotografía, y en azul se vuelven a observar los canales de drenaje, y en amarillo, si ustedes pueden ver, apreciar bien, se aprecian los pretiles que hay en el lote A. Por lo tanto, atendido a lo que yo estoy exponiendo en estos momentos, los lotes A, B y C de Fundo Miraflores, la limitación del humedal urbano, no cumpliría con los criterios establecidos en la legislación. A mayor abundamiento, estos lotes no presentan vegetación hidrófica, no presentan suelos con mal drenaje o sin drenaje, y no presentan un régimen hidrológico de saturación permanente o temporal que generen condiciones de inundación periódica. Para ello pueden apreciar en pantalla la figura número 7, que es el mapa de síntesis de la vegetación ribereña, límite de los lotes de las declaratorias de protección de humedales del Fundo Miraflores, hecha en base a elaboración propia. Con respecto a las observaciones que presenta el Consejo de Defensa del Estado, que hace el fiscal de Valdivia, podemos nosotros concluir que hierra en la parte de los antecedentes aportados en el informe técnico, aludiendo a que los terrenos supuestamente no incluidos en el acto reclamado, pues en la propia cartografía del expediente de declaratorio de humedal urbano, ellos están consignados. En relación a que también nos aduce que hay una baja resolución de la figura aludida y hay una ausencia de cotas en las curvas de nivel, esto no obsta para señalar que los lotes objetos de esta reclamación no cumplen con los criterios anteriormente expuestos. Paradójicamente, el procurador presenta una figura de elaboración propia, la cual concluye, cito textual, los 3 lotes se encuentran a una elevación de 2 metros sobre el nivel del mar, foja 437. Es decir, el procurador afirma que la altura de los predios mal clasificados como humedales es superior en 2 metros a la altura promedio del nivel del mar. De lo anterior se desprende que el régimen hidrobiológico de los 3 lotes no corresponde a un humedal, de acuerdo a lo establecido en el criterio tercero del artículo 8º letra D del reglamento. Además, se insiste en confundir los conceptos de flora y vegetación, pues se señala que la presencia de ejemplares de especies de flora hidrófita como evidencia de vegetación hidrófita, primer criterio para la limitación de humedales urbanos según el respectivo reglamento. Ilustre tribunal, nosotros sabemos que un árbol no hace un bosque. Esto en palabras muy, muy sencillas. Con respecto a las fotografías presentadas por el fiscal de Valdivia, a fojas 446 y 450, tomadas mediante un vuelo de dron en septiembre y octubre de 2021, dicen que confirmaría que los lotes presentan canales, pretiles y drenes que impiden la saturación de los suelos y la presencia de vegetación hidrófica, mientras que aquellas imágenes que fueron tomadas en julio de este año muestran que en el mes más lluvioso del invierno austral se acumula agua en terrenos agrícolas de uso agropecuario. Sin duda, tomar fotografías con esta temporalidad en la cual la región de Valdivia cuenta con las 4 estaciones del año y vemos los efectos pluviométricos en los terrenos, me parece a mí que por supuesto que va a haber acumulación de agua si es que ha llovido, ¿no? Y pasando a la segunda parte ya de esta presentación, en cuanto a los vicios propios ya de la resolución exenta 1159 que emana del Ministerio de Medio Ambiente. La primera de ellas es que esta parte considera que adolece de motivos, y la segunda que es desproporcionada. ¿Por qué? Si bien esta potestad declaratoria permiso es reglada, nace de la ley 21.202
es absolutamente necesario que la determinación de humedales recaiga en un reglamento. Recaiga en un reglamento que a su vez establece 3 requisitos que deben ser cumplidos para la declaratoria de ellas. Deben ser cumplidos para el... Y además dice, debe ser a lo menos uno de ellos. Ya. Incluso complementando con la reciente sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, ROL 297-2021, que reconoce en la potestad, que dice que no es completamente reglada, lo cual coincide con la doctrina. Se señala que no existe potestad reglada sin aspectos discrecionales y que no hay potestad discrecional sin aspectos reglados. Y en este sentido, esta citada sentencia dice que la potestad es reglada, pero existe un espacio de discrecionalidad en cuanto a la metodología que utiliza el Ministerio de Medio Ambiente para los efectos de determinar si concurren o no los presupuestos. Para dar mayor fuerza a mis dichos, posterior a la dictación de la ley y del reglamento, es el propio Ministerio de Medio Ambiente, para disminuir esta discrecionalidad, que publica la Guía de Limitación y Caracterización de Humedales Urbanos en Chile, la cual sí, hay que hacer presente, es posterior a esta declaratoria. Por lo tanto, en base a lo expuesto en los hechos, nosotros llegamos a la conclusión que este acto administrativo no satisface el estándar suficiente de motivación al no establecer debidamente la concurrencia de los criterios de delimitación exigidos por el reglamento. Y además, la resolución impugnada no contiene un pronunciamiento expreso respecto a la presentación hecha por la reclamante, mi representada de acuerdo al artículo 9 del reglamento, limitándose a calificarla como pertinente. En la segunda parte, la segunda frase que yo digo al inicio de que la resolución 1159 es desproporcionada, nos basamos en lo siguiente. A lo menos 2 hectáreas comprendidas en la declaración no concurren ninguno de los criterios de delimitación de este reglamento. No concurren ninguno de ellos, ¿ya? Eso significa que exista una falta de motivación porque afecta al principio de proporcionalidad, al extenderse a áreas que no cuentan con las calidades constitutivas de un humedal. Y además, si bien existe la función social de la propiedad, que tiene una limitación basada en la necesaria protección del medio ambiente, esta necesariamente debe basarse en criterios que cuando se cumplan determinadas características, yo puedo tener una limitación a mi derecho de propiedad. Ya para ir terminando el alegato, basada en la presentación de las últimas jornadas de derecho ambiental, creo que, y de ahí tomo, por eso lo cito en la fuente, nosotros vemos en la declaratoria de humedales, y se ven presente en esta declaración en particular, deficiencia en el diseño de implementación de esta ley de humedales. Y creo que en el caso en particular de esta alegación de la R38, hay una ausencia de congruencia administrativa, hubo una ausencia de información disponible, hubo ausencia de participación pública y limitación de los interesados. Ya sabemos que va a haber que adaptarse todas las políticas del Estado al acuerdo de Escazú ratificado, donde uno de los pilares de ellos es la participación pública. Y un principio del derecho ambiental que es ineludible es el proceso de participación ciudadana. Y además tenemos que los expedientes, la comunicación del expediente cuando se conforma la declaratoria de humedal urbano, la verdad es que cuesta acceder a ello, y es por eso que muchos de los reclamantes interponen un recurso de reclamación con posterioridad a la declaratoria y no participan en el proceso cuando se delimita el polígono. ¿Qué significa esto? Y para concluir, nosotros afirmamos y damos prueba de que la delimitación de este humedal urbano no sigue los criterios legales vigentes. Los predios erróneamente designados como humedal no presentan ninguna de las características que requieran la protección de la biodiversidad. Hay que tener presente
el escenario de cambio climático hizo levantamiento previsto en dichos previos, lo que genera, además de la fuerza en mis dichos, que acá hay una clara desproporcionalidad del polígono de limitación de este humedal urbano. Muchas gracias, ilustre tribunal, por el tiempo y por permitirme ocupar estos medios electrónicos. Bien, por concluido su alegato y conforme lo informado al comienzo, vamos a hacer un breve receso. Son las 10:14, nos vemos de vuelta a las 10:25. Les solicito que no se desconecten, solamente apaguen la cámara y silencien los micrófonos para no tener inconvenientes con el regreso. Muchas gracias.
Bien, estamos todos, así es que retomamos la audiencia. Y continuando con los alegatos, entonces voy a ofrecer la palabra al abogado señor al abogado señor Mauricio Flores Rocco. Conforme lo anunciado, tiene 30 minutos para alegar y está autorizado para el uso de proyección. Puede comenzar su alegato, don Mauricio. Sí, gracias, señor presidente. Con vuestra venia, alego en representación de la autoridad reclamada, el Ministerio de Medio Ambiente. Voy a ser mucho más escueto en mi intervención, en atención a que se trata de un tema eminentemente técnico, el que estamos discutiendo el día de hoy, que los antecedentes han sido entregados por escrito y mediante el apoyo de toda la información informática que es pertinente y apoyada en imágenes, ¿cierto?, que es pertinente a esta discusión. Y voy a centrarme en algunos aspectos fundamentales que dicen relación con lo que se ha señalado previamente por mi colega que me antecedió en la palabra, en la reclamante, y algunos aspectos que me gustaría relevar de esta discusión. En primer término, quiero señalar de que el presente reclamo, ¿cierto?, interpuesto en diciembre del año recién pasado, hace una serie de cuestionamientos formales y de índole administrativo, aludiendo a la infracción de distintos principios que informan el derecho chileno y que harían pertinente la anulación de esta resolución. Y señala genéricamente que no se cumplirían con ciertos criterios o con los criterios establecidos en la ley para la declaración de este humedal urbano, sin señalar, ¿cierto?, expresamente cómo esos criterios, o la ausencia de esos criterios, habría, ¿cierto?, o permitiría la anulación de la resolución. Posteriormente, se acompaña un informe elaborado en el mes de mayo del presente año, ¿cierto?, señalando con precisión cuáles serían los aspectos que son cuestionados, ¿cierto?, por parte del profesional que elabora el informe. Por lo tanto, evidentemente acá hay un problema de congruencia entre lo que se pide y lo que se indica o se aporta como antecedente, porque evidentemente el informe debió ser previo a la reclamación para permitir en qué elementos o de cómo se apoya el cuestionamiento que ha formulado el reclamante respecto al antecedente técnico que proporciona. O sea, acompañándose con posterioridad. Evidentemente tenemos un problema acá de congruencia en el planteamiento de la reclamante. Sin perjuicio de ello, el informe que se ha proporcionado ha sido adecuadamente observado por parte de la reclamada, ¿cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente, cuestionando una serie de aspectos técnicos, ¿cierto?, que se afirman en este informe que pretende analizar el uso del suelo en predios del Fondo Miraflores, ¿cierto?, que se puede incorporar en el humedal urbano. Recordemos que no todo el predio de la reclamante está incluido dentro de la declaración de humedal urbano, solo 12 de 20 hectáreas, entonces es una afectación parcial. Eso ha quedado de manifiesto con lo que ha señalado el señor relator en la lista previa o en su explicación previa. Pues bien, como señalaba, se ha observado en nuestro juicio de manera correcta una serie de aspectos técnicos que dicen relación con la metodología que se ha utilizado, con la pretensión de que eso se trataba de una modelación, etc. También con el informe se indica que debe equipararse los límites del santuario, ¿cierto?, que también se posiciona sobre esta superficie de terreno con la declaración de humedal urbano. A lo cual, evidentemente, debemos señalar que eso no es efectivo, porque el santuario de Torresa tiene otros criterios, ¿cierto?, que no contemplan aspectos críticos para determinar el límite, como sí lo contempla la declaración de humedal urbano. Por lo tanto, son áreas protegidas que tienen una naturaleza, un procedimiento y un reconocimiento diverso. Por lo tanto, no puede equipararse una cosa con la otra, no pueden equipararse los límites a nuestro juicio. También hace el informe un análisis de que, en definitiva, deberían, así, siendo muy simple en razonamiento, de que, dado que esta zona está geológicamente incluida en un sector más alto de la cota original, ¿cierto?, o indicada en el informe, en un periodo determinado de plazo, debería secarse, por lo tanto ya no cumplir con los criterios. Evidentemente tampoco puede ser
sustento de una reclamación, puesto que, si fuera del caso, todos los procesos naturales evidentemente van a producir cambios en los ecosistemas que no permitirían, con esa visión futurista, dar protección adecuada a estos ecosistemas. Por lo tanto, no pueden aventurarse criterios. Lo que debe protegerse es lo que actualmente, a la fecha de la declaración, cumple con los criterios técnicos de la ley respectiva, que es lo que estamos en definitiva protegiendo el día de hoy. La resolución administrativa que declara con elementos técnicos a la fecha, ¿cierto? Octubre del año 2021. Y eso es lo que debe ser objeto de la protección. Por último, voy a señalar en cuanto a este tema, o ya en una tercera parte de mis alegaciones, que como indiqué serán muy breves, voy a señalar que algunos aspectos centrales de este humedal en particular. Y voy a señalar de que, tal como se indica en los antecedentes administrativos, fue objeto de una solicitud por parte de la Municipalidad de Valdivia. Evidentemente es uno de los dos mecanismos de ingreso al sistema, la solicitud de la Municipalidad de Valdivia, que evidentemente no contó con el acuerdo del Consejo Municipal porque no es necesario, ya estaba zanjado, ¿cierto?, en la causa R25 y es ya una alegación que debe ser desechada en particular, en esta causa también. Y la solicitud debió ser complementada por el requerimiento de la autoridad, en este caso la Seremi de Medio Ambiente, que fue satisfecha la inquietud de parte de la Seremi con la información aportada por la Municipalidad de Valdivia, y que evidentemente amplió el rango o el límite, la superficie afectada por el humedal urbano, ¿cierto? Porque es parte de las facultades que tiene la Seremi de Medio Ambiente. Sería iluso considerar de que solo la solicitud de la municipalidad radica, ¿cierto?, o zanja el criterio de determinación del humedal. Evidentemente hay un aspecto técnico que debe ser analizado, entre los cuales, o uno de los insumos, es la solicitud de la Municipalidad de Valdivia, pero que debe complementarse con una serie de otros elementos y con un análisis multicriterio, como ya sabemos, el análisis de imágenes satelitales, y en lo posible visita a terreno, ¿cierto? Y si no es posible, en este caso no hubo respuesta del dueño del predio para poder ingresar, pero hay herramientas que pueden suplir esa visita, como son, en este caso en particular, el uso de drones, fotografía mediante drones, ¿cierto? Curvas de nivel, análisis de imágenes satelitales, etc. Y también una serie de herramientas que ya existen sobre estos ecosistemas, porque evidentemente ya han sido objeto de estudio, de análisis y de comparación a registros respectivos. En el caso en particular, el humedal, o el sistema de humedales Bosque, Miraflores, Los Mulates y Guacamayo, estaba, ¿cierto?, incluido en el Sistema Nacional de Humedales del Ministerio del Medio Ambiente en el año 2020, evidentemente, ¿cierto? Ya lo sabemos, con el código HUR 05-02, pero además estaba incluido este sistema, ¿cierto?, de alguna forma, que su objetivo es distinto, que está incluido en el Plan Maestro de Aguas Lluvias, ¿cierto?, elaborado para la Comuna de Valdivia, y también está incorporado en el Catastro de Humedales de la Universidad Austral de Chile del año 2019. Es decir, todos estos elementos fueron también considerados junto con los antecedentes técnicos que se proveyó la Seremi de Medio Ambiente para poder llegar a la conclusión y a la delimitación de que no solo las 340 hectáreas inicialmente solicitadas, sino que además, en total, 387 hectáreas de una superficie bastante extensa de terreno, eran o cumplían con los requisitos para la declaración del humedal urbano que nos convoca el día de hoy. Por lo tanto, ¿cierto?, hay el uso de una potestad legal por parte de un organismo del Estado que cumple con los criterios de determinación que deben analizarse ex post el día de hoy. Los cuestionamientos administrativos tampoco deben prosperar, dado que la motivación evidentemente se cumple en este caso, puesto que esa motivación debe resolver los conflictos que se producen, ¿cierto?, eventualmente, y cumplir con los criterios de la ley respectiva de manera sucinta, y eso es lo que hace la resolución 1159 del año 2021, donde explica qué antecedentes o cómo se llega a la superficie final, qué antecedentes aportados por la comunidad son considerados y cuáles no, antecedentes entre los cuales está la participación de
la reclamante el día de hoy, por lo tanto tampoco puede alegarse falta de conocimiento o sorpresa en la declaración del humedal urbano que nos convoca en esta audiencia. Por todo lo anterior, también debemos señalar que en la circunstancia de que exista metodología asociada a las actuaciones de la autoridad administrativa, no transforma evidentemente, y me hago cargo de lo que se ha señalado mi contradictor en el sentido de que no transforma este acto, el acto final de la Administración del Medio Ambiente, en un acto discrecional, ¿cierto? No puede considerarse por el hecho de que la metodología es un elemento técnico a la cual debemos acudir a la ciencia para llenar esos elementos técnicos, no transforma evidentemente la conducta del órgano administrativo en un acto discrecional y sigue siendo un acto reglado donde se utiliza elementos de metodología acudiendo a otras ciencias, ¿cierto? Que tampoco puede indicarse de que modifica la naturaleza de esta resolución. Por todo lo anterior, nuestro planteamiento, que como digo es evidentemente técnico, están aportados en el expediente administrativo. Hay una multiplicidad de aspectos analizados, hay fotografías que dan cuenta que las fechas de los hechos, del análisis que se ha hecho por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, de la solicitud de la Municipalidad de Valdivia, ¿cierto?, se cumplían con los criterios de calificación de esta superficie de terreno, como el resto de los humedales urbanos. Nadie más ha reclamado en esta causa, solo dos particulares, ¿cierto?, que se ubican parcialmente dentro de los límites. Finalmente, hacer un criterio, hacer un análisis, una observación, y indicar de que efectivamente acá hay una serie de elementos de obra humana que evitan de que esta superficie esté completamente inundada, puesto que, como se indica en los antecedentes técnicos, la superficie afectada, donde se ubica el fondo Miraflores, que es de propiedad de los reclamantes, fue fuertemente afectada por el terremoto del año 1960. Por lo tanto, fue necesario, para permitir la continuidad de su actividad agrícola, que es lo que se utiliza en ese lugar, realizaron diversas acciones que están descritas en los informes, que son prediles, compuertas y canales de drenaje. Probablemente sin esas acciones humanas, los terrenos de los reclamantes estarían completamente inundados, o gran parte del tiempo inundados, o saturados sus suelos, de no ser por estas acciones humanas. Por lo tanto, eso también explica la circunstancia de que estas acciones o estos fenómenos naturales no son periódicos, no son permanentes durante todo el año. La existencia de zonas saturadas son en algunas zonas, en épocas más lluviosas del año en la ciudad de Valdivia. Aún así, los antecedentes técnicos que se han aportado cuentan con fotografía del mes más seco del año, del mes más seco de mucho tiempo atrás, el año 2020, uno de los años más secos en la historia de la ciudad de Valdivia. Dan cuenta que existe zona saturada en las fotografías a pesar de esas circunstancias. Por lo tanto, evidentemente, este criterio temporal tampoco puede ser utilizado para poder solicitar que se deje sin efecto este acto administrativo que cumple con los criterios que ya ha orientado el legislador y la jurisprudencia tanto del segundo tribunal ambiental, ¿cierto?, y ya ha dictado dos sentencias, una acogiendo la reclamación, pero dejando a firme la facultad del Ministerio del Medio Ambiente, ¿cierto?, que cuestionada severamente por todos estos reclamos, y otra rechazando la reclamación en el segundo tribunal ambiental, sumada a la causa R25, que en este mismo ilustre tribunal también rechazó las reclamaciones, rechazando la mayoría de los cuestionamientos que el día de hoy también se formulan respecto de la resolución 1159. Por todo lo anterior, solicito que se rechace la reclamación, ¿cierto?, con los argumentos que se han entregado. Muchas gracias. Muchas gracias también, colega. Y continuando, voy a ofrecer la palabra al abogado don Eric Villegas Rogel, conforme lo anunciado. Tiene 30 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato, don Eric. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal, entonces, alego solicitando desde ya, por supuesto, el rechazo de la
reclamación que se ha interpuesto, de ambas reclamaciones. Y voy a partir señalando, su ilustrísimo tribunal, que estructuraré mi alegato, primero abordando derechamente el fondo, toda vez que es aquello sobre lo que más se ha discutido en esta audiencia. Y por lo tanto, en esencia, me voy a referir a la motivación del acto reclamado, ¿ya? Toda vez que la incorrecta delimitación que se alega por parte de las reclamantes se vincula, por supuesto, directamente con la motivación del acto administrativo. Enseguida voy a abordar, señoría ilustre, pero muy brevemente, los restantes vicios, de forma que también han invocado las reclamantes y que se conjugan o son similares. Y posteriormente, para finalizar, voy a hacerme cargo de un planteamiento también de forma que tiene que ver con el artículo 13 de la ley 19.880 en relación a al carácter esencial del vicio que podría sustentar una eventual anulación del acto administrativo y a la existencia o no de perjuicios por parte de los interesados que han reclamado en este procedimiento. Efectuadas entonces esas precisiones de orden de mis alegaciones, comienzo con el primer tema que voy a plantear, que tiene que ver con la motivación del acto administrativo que se impugna. Señoría ilustre, a diferencia de lo planteado por la abogada reclamante, nosotros sí estimamos, al igual que lo considera este ilustre tribunal en la sentencia que ha sido citada por el Consejo de Defensa del Estado, la causa R25-2021, sí estimamos que la potestad que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para declarar un humedal urbano es una potestad reglada, señoría ilustre. No puede considerarse que porque existan espacios de supuesta discrecionalidad en el uso de metodologías, esto convierta la potestad de que se encuentre investido el órgano administrativo en una potestad también discrecional, que es una potestad reglada. Y por lo tanto, para determinar el estándar de motivación exigible al ejercicio de esa potestad arreglada y al acto administrativo resultante del procedimiento administrativo de declaratoria de humedal urbano, habrá que verificar si en la especie se verificaron o no, si concurrieron o no, los presupuestos de hecho que habilitan al Ministerio del Medio Ambiente para declarar una determinada zona, un determinado polígono como humedal urbano. Entonces, esta potestad se va a desplegar siempre que estemos en presencia de un humedal urbano, de acuerdo a la definición que nos proporciona el artículo 1 de la Ley 21.202, y que se encuentre, por supuesto, este humedal dentro, total o parcialmente dentro del límite urbano, y que se verifiquen y siempre que se verifiquen los criterios para delimitarlo que nos entrega el artículo 8 del reglamento. Y la fundamentación en este sentido de la resolución reclamada se reduce a la verificación de esos supuestos de hechos, de manera que el análisis se circunscribe, a nuestro juicio, señoría ilustre, en determinar si con el conjunto de antecedentes allegados al procedimiento administrativo, vale decir, no únicamente aquellos que proporcionó la solicitud municipal, sino los demás antecedentes aportados en la etapa de aportación de antecedentes adicionales, las visitas a terrenos, el trabajo de gabinete, de campo, etcétera. Si del conjunto de estos antecedentes es posible inferir o se llega a la conclusión de que la zona que se pretendía declarar como humedal urbano presenta efectivamente las características del artículo 1 de la ley y se encuentra delimitado conforme al artículo 8 del reglamento. En este sentido, señoría ilustre, estimamos o reiteramos que sí se han cumplido no con uno, sino con 3 de los criterios de delimitación que establece el reglamento en su artículo 8. Es decir, se comprobó tanto la presencia de vegetación hidrófita, la presencia de los suelos hídricos de mal drenaje o nulo drenaje y el régimen hidrológico de saturación, sea permanente o temporal, que genera condiciones de inundación periódica. Y para determinar la concurrencia de esos criterios, insisto, se consideraron el conjunto de antecedentes aportados al procedimiento administrativo en el marco del ejercicio de una potestad que sostenemos es reglada y cuyo resultado es un acto administrativo que reconoce el humedal urbano y que goza, como es sabido por señoría ilustre, de presunción de legalidad conforme al artículo 3 de la ley 19.880, teniendo presente que la carga de la prueba, según lo reconoce vuestro ilustre tribunal en la causa R25 ya citada, recae en
las reclamantes, quienes a nuestro juicio no han podido justificar, no han podido desvirtuar la declaratoria y la correcta delimitación que efectuó en la especie el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Cuál es el antecedente o cuál es la prueba fundamental que funda la supuesta incorrecta delimitación que ha efectuado el Ministerio del Medio Ambiente? Como ya lo señaló el fisco, señor ilustre, prácticamente toda la prueba que ha rendido la reclamante se reduce al informe acompañado desde fojas 403 a 432 del expediente digital, que consiste en un informe técnico de suelos. En razón de este informe, se ha expuesto en esta audiencia que no se verificarían, ninguno de los 3 criterios que establece el artículo 8º. No obstante, señoría ilustre, si uno lee con detención el texto de ese informe, se advierte fácilmente que el desarrollo del mismo se aboca casi exclusivamente, señoría ilustre, a intentar desvirtuar o desacreditar la verificación del criterio de vegetación hidrófila. Es decir, solo uno de los 3 criterios que establece el artículo 8º del reglamento es desarrollado técnicamente en el informe en cuestión. Más respecto de los otros 2 criterios que también fueron utilizados, su ilustrísimo tribunal contiene escasa fundamentación y se aboca más bien a explicitar conclusiones derechamente sobre la supuesta inexistencia de estos otros 2 criterios, más sin un análisis de fondo con rigor técnico que sí efectuó respecto al criterio de vegetación hidrófita, pero insisto, no en relación a los otros 2 criterios. Por lo tanto, señoría ilustre, quiero enfatizar que incluso en el evento improbable que este ilustre tribunal considerase el mérito de ese informe técnico, hay que tener presente que este está referido, desarrollado técnicamente, específicamente respecto del criterio de vegetación hidrófita, más no respecto de los otros 2. Respecto de los otros 2 criterios, ¿qué nos dice, señoría ilustre? Nos dice esencialmente que en consideración a la existencia de obras humanas, obras antrópicas de drenaje y canalización existentes en los polígonos en disputa, no sería posible verificar ni determinar ni ahora ni a futuro la presencia de estos otros 2 criterios, en específico los suelos saturados, señoría ilustre. Pero esta es simplemente una hipótesis, señoría ilustre. No se plantea una hipótesis, más no se comprueba la misma, no se establece un desarrollo científico-técnico respecto de los otros 2 criterios. Y lo último que nos dice respecto a estos otros 2 criterios, señoría ilustre, es que como consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, la placa tectónica subiría, y eso a futuro generaría supuestamente que los terrenos ya no presentarían las condiciones de humedal. No sería un suelo hídrico, no sería un suelo saturado. De nuevo, eso es una hipótesis, pero además ese razonamiento, que es un razonamiento que contempla este informe, pero que además se ha reiterado acá en esta audiencia, es un razonamiento que contradice el principio preventivo, señoría ilustre. Ya lo advirtió el abogado del Consejo de Defensa del Estado. No es posible delimitar un humedal hoy en día en base a predicciones inciertas de un escenario de 50 años más, señoría ilustre. Hoy en día la ley y el reglamento nos mandata a verificar los criterios, digamos, en razón de la realidad existente hoy en día. No es posible supeditar el reconocimiento de un humedal urbano a los posibles efectos del cambio climático en un escenario futuro, señoría ilustre. Esto, desde luego, que contradice toda la lógica, toda la aplicación del principio preventivo que informa la normativa ambiental, por lo que estimamos que estas alegaciones deben ser desechadas. Avanzando respecto, con eso concluyo, señoría ilustre, la primera parte de mis alegatos en relación a la motivación del acto administrativo y a la correcta delimitación que efectuó el Ministerio del Medio Ambiente. Sostenemos que existen antecedentes más que suficientes en el procedimiento administrativo que adecuadamente justificaron la declaratoria de humedal urbano, y que, siendo carga de la parte reclamante el desvirtuar esos antecedentes, no lo hizo, solo presentó este informe técnico que contiene las falencias metodológicas y de desarrollo de los criterios del artículo 8º que ya he referido.
Avanzando entonces respecto a los otros vicios que señalan ambas reclamantes, en esto voy a avanzar muy rápidamente, señoría ilustre, toda vez que ya se hizo cargo tanto el fisco como el municipio en las respectivas presentaciones escritas, pero sí me gustaría resaltar algunos aspectos. En primer lugar, respecto a que el Ministerio del Medio Ambiente no estaría autorizado para modificar o aumentar de oficio la superficie solicitada por la superficie que se solicitaba reconocer como humedal urbano por parte del municipio. Para desechar esta alegación basta un simple argumento de texto, señoría ilustre. El artículo 10 del reglamento de la ley 21.202 le encomienda al Ministerio del Medio Ambiente expresamente la labor tanto de caracterización como de delimitación del polígono que se pretende declarar humedal urbano. Desde luego, en el ejercicio de esta labor de correcta delimitación del humedal urbano, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra facultado plenamente para adecuar la superficie del humedal, considerando el conjunto de antecedentes que se aporten al procedimiento administrativo. En relación a que la solicitud de declaratoria o de reconocimiento de humedal urbano debió contar con el acuerdo del Consejo Municipal, este es un asunto que es más o menos ya pacífico, señoría ilustre. También hay argumentos de texto reglamentario relevantes para desechar esta argumentación. El artículo 6 del reglamento únicamente pide que se encuentre presente la firma del alcalde o alcaldesa, más no el acuerdo del consejo. El artículo 18 del mismo texto reglamentario señala que es únicamente a partir de la publicación del acto administrativo que reconoce el humedal que surge la obligación para actualizar el plan regulador comunal, y por lo demás, según lo hace presente acertadamente vuestro ilustre tribunal en la causa que ha sido citada, la R25-2021, este argumento también supone desconocer que es el mismo Ministerio del Medio Ambiente quien de oficio puede iniciar un procedimiento de declaratoria de humedal urbano, y en ese sentido, desde luego, el inicio del procedimiento no va a estar supeditado o no va a ser partícipe en él el órgano de la municipalidad, el Consejo Municipal. Por lo tanto, este argumento, estimando que ya es un tema más o menos zanjado en la jurisprudencia, sostenemos que debe ser desechado. Respecto al debido proceso, señoría ilustre, que recordemos se sustentan las reclamantes en orden a que no se les habría comunicado adecuadamente los actos administrativos que declararon admisible la solicitud de reconocimiento como aquel que en definitiva reconoció el humedal urbano. También deben ser desechados, señoría ilustre. Estas alegaciones suponen desconocer el régimen especial de notificación y comunicación de los actos administrativos que se dictan en el procedimiento de declaratoria de un humedal urbano, y por lo demás, el régimen de la ley 21.202 y su reglamento sobre la comunicación de los actos administrativos es totalmente coherente con aquel general y residual de la ley de bases de procedimiento administrativo, el de la ley 19.880, toda vez que, de acuerdo al texto de esta última ley, los actos que miren al interés general o aquellos que interesen a un número indeterminado de personas se comunican a través de la publicación en el diario oficial, tal cual acontece con los actos que en el contexto de la ley 21.202 y su reglamento. De manera que no existen vicios al debido proceso, y por lo demás ambas reclamantes han tenido la oportunidad, prueba de ello es la existencia de este proceso, de formular sus alegaciones, de aportar prueba y de hacer valer en definitiva todos sus derechos, por lo que este vicio también tiene que ser desestimado. Respecto, señoría ilustre, a que no se habría especificado la superficie del humedal, ya lo hicimos presente en el escrito aportado a Fojas 355, la leyenda de planimetría del humedal Bosque Miraflores, Mulatas, Guacamayos, sí establece la superficie que se solicitaba declarar. Eso consta en el ordinario 393 de la municipalidad de fecha 15 de abril, y ahí se indica la superficie. Para finalizar mis alegaciones, señoría ilustre, voy a referirme a lo que anticipé al inicio de las mismas, en relación a una cuestión de forma que nos parece que aquí es trascendental. Las reclamantes, ninguna de las reclamantes, señoría ilustre, han indicado cuáles serían los perjuicios concretos que la declaratoria de humedal urbano le generaría. Recordemos que la existencia de perjuicios es
un requisito necesario para la eventual anulación del acto administrativo que se impugna conforme al artículo 13 de la ley 19.880. Ambas reclamantes únicamente han efectuado alegaciones genéricas en relación a la supuesta afectación a su derecho de propiedad, al libre ejercicio de actividades económicas lícitas y a la igual repartición de los tributos y cargas públicas. Más, en concreto, no se ha especificado y tampoco se ha señalado en esta audiencia por parte de la colega reclamante cuáles serían los perjuicios concretos que la declaratoria de humedal urbano le genera. Y en este sentido debemos recordar, señoría ilustre, que el propósito de la ley 21.202 es dar cumplimiento a un mandato constitucional. Estamos en el contexto, o se ubica el acto reclamado, ¿cierto? El reconocimiento, el acto administrativo que reconoce el humedal urbano, es un acto administrativo inmerso a su vez en un procedimiento administrativo que se sustancia bajo el amparo de una regulación, ¿no es cierto? Una regulación de rango legal, que es la ley 21.202, que a su vez se dicta en cumplimiento del mandato constitucional de conservación del patrimonio ambiental, de protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, del artículo 19, número 8 de la Carta Política de la República vigente. De manera que es precisamente en razón de las importancias de estos ecosistemas, de los humedales y de todos los beneficios que brindan para la vida, que el legislador decide, insisto, dando cumplimiento a un mandato constitucional, reconocer este ecosistema como una categoría de protección oficial. Y se dicta, en el contexto de dicha regulación, el acto administrativo que aquí se está impugnando. Así las cosas, señoría ilustre, no se está afectando los derechos, no se está afectando los derechos que invocan las reclamantes, y no lo está por las razones que voy a desarrollar a continuación muy brevemente, señoría ilustre. En relación al derecho de propiedad, tal cual se señaló por parte del fisco en su informe, y también lo hicimos presente nosotros, estamos en presencia de una regulación legal que se dicta en el contexto o bajo el amparo de la función social de la propiedad. Función social que es reconocida expresamente por el artículo 19, número 24 de la Carta Política del Estado y que, como es sabido, incluye la protección del patrimonio ambiental. De manera que es una regulación totalmente legítima, en ningún caso supone privar del derecho de dominio, señoría ilustre, y es una regulación que también la permite el mismo inciso segundo del artículo 19, número 8 de la Constitución Política de la República, de manera que las disposiciones de los artículos 19, número 24, función social de la propiedad, más 19, número 8, inciso segundo, regulación legal de que limite derechos para proteger el medio ambiente, es totalmente coherente, totalmente armónico, por lo que estamos frente a una regulación que es plenamente legal. Pero hay que distinguir, señoría ilustre, que no es lo mismo privación de dominio a limitación o regulación del mismo. Y no se está privando del dominio, señoría ilustre. A lo más podría considerarse que se está regulando o limitando el mismo. Pero estas limitaciones, estas posibles limitaciones, emanan de la función social de la propiedad y cuentan, de plena aceptación, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, considerando su ilustrísimo tribunal que el derecho de propiedad, si bien es un derecho relevante dentro de la configuración de derechos que establece la Constitución, no es un derecho absoluto y sí tiene también una faz social. No es únicamente un derecho individual, señoría ilustre. Prueba de ello es la propia definición que establece el mismo Código Civil respecto del derecho de propiedad en el artículo 582, que limita el uso, goce y disposición o lo vuelve coherente con que no sean contrarios estos atributos a la ley. Aquí estamos frente a una ley que se dicta en el contexto de la función social de la propiedad, y estas posibles limitaciones al dominio, insisto, son amparadas por la ley y gozan de aceptación tanto doctrinal. Al respecto es posible citar, solamente referir al profesor Fernández,
el profesor Juan Carlos Ferrada, el actual Contralor General de la República, entre otros. Y específicamente en la jurisprudencia, señoría ilustre, recientemente el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, en la causa R307-2021, corrobora la plena legalidad de la regulación de la ley 21.202 y los actos administrativos inmersos en esta regulación legal en razón de la función social de la propiedad. En dicha causa, en los considerandos octavos y quinceavos de la sentencia ya señalada, R307-2021, el Tribunal Ambiental de Santiago aclara que las limitaciones son plenamente legales, siempre que se cumplan con la reserva legal, la proporcionalidad, que tiene que ver con la verificación de alguno de los supuestos de la función social y la relación entre la limitación y la función social. De manera que no se está afectando el derecho de propiedad. Respecto, señoría ilustrísima, a la supuesta afectación de actividades económicas, al libre ejercicio de actividades económicas lícitas, de nuevo, aquí las reclamantes efectúan meras alegaciones genéricas, pero en todo caso tampoco se afecta a las mismas, toda vez que, según el propio texto constitucional lo señala en el artículo 19, número 21 de la Constitución, desde luego el ejercicio de estas actividades también queda supeditado a la ley, y aquí estamos en presencia de una ley que, insistimos, es una regulación plenamente lícita. Y en relación, por último, al otro supuesto perjuicio, también alegado de manera genérica, que tiene que ver con la igual repartición de los tributos y cargas públicas, señoría ilustre, estimamos que tampoco se infringe esta disposición legal. Desde luego aquí también es la ley un límite para establecer distinciones en esta materia. Estamos frente a una ley y, en todo caso, señoría ilustre, lo que hace este Estatuto Especial de Protección de los Humedales no es imponer cargas o nuevas cargas diversas a aquellas que existen ya en toda la institucionalidad ambiental, señoría ilustre. Bajo este razonamiento, por ejemplo, cualquier desarrollador de un proyecto que implique un impacto al medio ambiente que deba someterse al sistema de evaluación ambiental también podría alegar que existe a su respecto una desigual repartición de los tributos y cargas públicas, lo que estimamos no es, desde luego, sostenible. Por lo tanto, señoría ilustre, para concluir, no se han indicado de manera precisa cuáles serían los perjuicios que ha acarreado para las reclamantes la declaratoria de humedal urbano. El acto administrativo de declaratoria es un acto plenamente legal, resultante de un debido proceso y que se dicta en el contexto de una regulación a su vez dictada por aplicación de un mandato constitucional para proteger la naturaleza y el patrimonio ambiental, precisamente en razón de la importancia de los humedales como ecosistemas fundamentales para el funcionamiento, para la protección y funcionamiento de la vida. Por todas las razones señaladas, señoría ilustre, solicitamos que se rechace la reclamación en todas sus partes y que se corrobore, por ende, la plena legalidad del acto administrativo que se está impugnando. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias también, colega, por terminado entonces su alegato. Y a continuación voy a ofrecer la palabra a los intervinientes a efectos de si estiman necesario rectificar errores de hecho que observaren en los alegatos de sus contrarias, naturalmente sin que sea permitido replicar en lo concerniente a puntos de derecho. Para estos efectos ofrezco la palabra a doña Paula Nieto en primer lugar, si tiene errores de hecho que rectificar en los alegatos de la contraria. Señor presidente, no, pero sí me olvidé de decir que voy a adjuntar minuto de alegato. No sé si es la oportunidad para poder hacerlo presente. Inmediatamente después de la audiencia. Muy amable, gracias. Bien, don Mauricio Flores, ¿algo que rectificar en los alegatos de las contrarias? No, señoría. Gracias, don Mauricio. ¿Y don Eric Villegas? Tampoco por esta parte, muchas gracias. Muy bien, gracias. Y finalmente, de acuerdo al artículo 223 del Código de Procedimiento Civil,
El tribunal puede realizar preguntas a los abogados con el objeto de solicitar que se precisen determinados puntos de hecho o de derecho. Para estos efectos ofrezco la palabra en primer lugar a don Iván Hunter. Ministro, don Iván. No tengo preguntas, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ministro don Carlos Valdovinos. Tampoco tengo preguntas, señor presidente. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Bien, por mi parte tampoco tengo consultas, así es que habiendo logrado los objetivos de la audiencia, se pone fin a esto. Que tengan todos muy buenos días y agradezco la intervención de los abogados y abogadas que participaron en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, tengan buen día, hasta luego. Gracias. Pues, Gracias por el hasta soporte luego. técnico. Gracias. Hasta luego.